Muy buen día, hermosa familia, muy buen día viernes. Hoy viernes 26 de febrero, ya terminando el mes de febrero, ya ha terminado también esta preciosa serie titulada Segundo Paso. Así que terminamos la serie, terminamos el mes y cuántos ya los desafío a acompañarme el 1 de marzo y comenzar marzo el lunes orando juntos. Pero en el día de hoy quiero que podamos concluir con esta serie que ha sido para mí de tanta bendición, de segundo paso. Y hemos visto y recorrido diferentes segundos pasos, diferentes etapas que nosotros podemos activar o que podemos hacer luego de recibir una palabra, una promesa o un propósito, una visión, un sueño de parte de Dios. Hay muchos segundos pasos que podemos hacer. Hemos visto pasos de obediencia, hemos visto también el poder guerrear, el mantenernos firmes, el tomar decisiones, el estar atentos. Pero en el día de hoy, en este viernes, quiero que pensemos juntos y que podamos quizás sincerarnos juntos. ¿Y qué pasa si Dios nos da una palabra, una promesa, si hay un propósito para con nuestras vidas y nuestro segundo paso fue un error, fue una equivocación? ¿Qué pasa si vos decís, ahora que escuché la serie, ahora que seguí cada día, me doy cuenta que Dios me dio una promesa y que el segundo paso que yo di fue equivocado, fue erróneo, que yo no hice nada de lo que tenía que haber hecho? ¿Qué pasa cuando viene la luz de Dios y nos damos cuenta que nuestro segundo paso ya lo dimos y fue un error? Que en vez de guerrear nos quedamos cómodos, que en vez de estar atentos nos olvidamos, que no le dimos importancia, o aún más, que elegimos mal, que a la hora de elegir, luego de que Dios nos dio una promesa, elegimos mal y hicimos un segundo paso, pero totalmente equivocado. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese momento? Esto no es algo nuevo para Dios. En la palabra de Dios hay muchos que les sucedió esto, que Dios le dio una palabra, Dios le dio una promesa, Dios le dio un propósito y la decisión que tomaron fue equivocada. Y lo podemos ver en la vida de Sansón. Dios le dio a Sansón una palabra desde antes de su nacimiento. Él nació con un propósito, como vos y yo. Él nació con algo especial, como vos y yo. Y él tomó creo que todas las decisiones equivocadas que pudo haber tomado alguien. Y también te voy a decir como vos y yo. Sansón se equivocó a tal punto que no puso en primer lugar su propósito, no estuvo atento a lo que Dios quería, sino que lo que él hizo fue caer en manos de los enemigos. Esos enemigos a los cuales él tenía que derribar, esos enemigos a los cuales Dios ya le había dado la victoria, él cayó en manos de esos enemigos. Y la palabra de Dios describe un momento muy, déjame decirte, triste de la vida de Sansón, cuando lo logran capturar, lo logran tomar, le cortan el pelo, pierde su fuerza. Y la palabra describe que los enemigos, los filisteos, cuando querían divertirse, llamaban a Sansón para divertirse con él. Y yo quiero que leamos juntos la palabra de Dios en Jueces 16, capítulo 16, versículo 21 y 22. Miren lo que dice. Dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello en su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. La palabra de Dios dice que tomaron a Sansón, le arrancaron los ojos. Eso representa que el enemigo sacó su visión, su propósito, la palabra sobre su vida, se la arrancó, se la arrebató. Siempre entendamos que Sansón llegó a este punto porque él mismo reveló la fuente de su fuerza, él mismo reveló su intimidad, él mismo fue el que de una manera u otra se entregó a la mano de los filisteos. Entonces, en consecuencia de ese terrible error que Sansón había cometido, de eso de no guardar lo que Dios le había dado, sino de exponerse, de confiar en las personas equivocadas,
entonces fue que cayó en esta situación. Y dice que le arrancaron los ojos y le cortaron el cabello, y que lo pusieron a trabajar, lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Entonces Sansón se encuentra en este punto, sin visión, sin sus ojos, sin su fuerza, sin su pelo, encarcelado, haciendo un trabajo de esclavo. ¿Saben? Él movía el molino para que pudiese estar trabajando ahí con ese trabajo tan esforzado, que se le daba solamente a los esclavos. Y en ese momento, que podemos decir que es el momento peor, donde Sansón tocó fondo, dice el versículo 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Lo que yo vengo a decirte en esta mañana de parte de Dios es: Dios te dio una palabra, Dios te dio una promesa, hay un propósito para con tu vida, pero te equivocaste, pero elegiste mal, pero no te diste cuenta, pero te olvidaste de la palabra, pero elegiste todo lo contrario de lo que Dios te había dicho. Dios te había dicho que para con tu vida había un propósito de grandeza y vos elegiste lo cómodo, lo chiquitito, lo pobre. Dios te dio sobre tu vida una palabra en donde había un propósito, donde tu vida hay un propósito para santidad, un propósito para libertar, y vos te uniste a gente totalmente en esclavitud, hiciste todo lo contrario. Es algo que no sucede, es algo que pasa, es algo que sucede. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? La palabra de Dios dice, y Dios te dice: vuelve otra vez, levántate otra vez, comienza otra vez. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que aún después de haberse equivocado, recibió la promesa, tenía la presencia de Dios con él, pero toma malas decisiones, Sansón se equivoca, pero siempre llega un momento en donde todo comienza a crecer de nuevo. En este día yo vengo a decirte de parte de Dios que comience a crecer tu fe otra vez, que comience a crecer tu obediencia otra vez. Si te equivocaste, si tomaste malas decisiones, es el momento de volver a comenzar a crecer en ti otra vez algo distinto. Comienza otra vez esa decisión, comienza otra vez esa relación con Dios. Hay algo en este día que en ti tiene que comenzar a crecer de nuevo. Quizás dejaste de declarar, quizás dejaste de creer, quizás te guiaste por otras voces, por otras personas, por otras palabras, por lo que viste, por la circunstancia. Aún quizás en vez de seguir la promesa de Dios, seguiste el consejo de alguien. Pero yo vengo a decirte hoy: vuelve otra vez, vuelve a hacer crecer dentro tuyo todo, porque Dios, tu Dios, nuestro Dios, tiene ese poder de hacer volver a crecer la fe, de hacer volver a crecer la esperanza. Puede volver a crecer. ¿Qué es? ¿Cuál es la promesa que Dios te dio? Y que vos dejaste de creerla, dejaste de declararla, estás en otra cosa, en otro lado. Y Dios hoy te dice: hijo, hija, que vuelva a crecer en ti, que vuelva a crecer. Todos conocemos la historia, dice que el pelo volvió a crecer de Sansón, un poco volvió a crecer, pero fue lo suficiente para que él pudiese derribar las columnas de ese lugar en donde estaba, y fue la mayor victoria que tuvo en toda su vida, porque mató a los enemigos, una cantidad de enemigos que jamás antes lo había hecho. La mayor victoria de Sansón vino a su vida cuando él volvió a intentar, volvió a creer. Así que hay una victoria mayor que te espera para todos aquellos que vamos a volver a creer, a volver a levantarnos. ¿Quién dijo que las segundas partes no son las mejores? En Dios, el volver a levantarte, el volver a crecer, puede convertirse en tu mayor victoria. Así que vamos a orar en esta mañana, en este día de hoy. Padre, yo te doy gracias por este día viernes. Te doy gracias por tu presencia, tu amor, tu misericordia que hoy nos acompaña. Gracias, Padre, porque hay una cobertura especial durante todo este día sobre cada varón, sobre cada mujer. Y en este día, papá, yo te pido que eso que se cortó, quizás fue la fe, quizás fue el declarar, quizás fue la esperanza,
esperanza, quizás fue la fuerza de seguir creyendo. Hay algo que se terminó en nosotros, hay algo que se apagó, hay algo que se enfrió, pero en este día, Padre, día viernes, yo declaro que vuelve a crecer esa fe, vuelve a crecer esa esperanza, vuelve a crecer ese mirarte a ti y no mirar las circunstancias, vuelve a crecer, Padre, en nosotros ese anhelo por lo que tú prometiste, esa confianza por lo que tú dijiste. Padre, renueva, yo declaro renuevo sobre cada corazón, vuelven a creer, vuelven a declarar, como el primer día que recibieron esa palabra. Recuerda el primer día que recibiste esa promesa, recuerda la alegría que te dio cuando Dios te dijo lo que iba a hacer, recuerda la alegría que sintió tu corazón, recuerda el alivio que sintió tu corazón cuando Dios te dijo, yo lo voy a hacer, yo te lo voy a dar, yo estoy contigo. Esa misma fe, esa misma paz, ese mismo gozo vuelve en el día de hoy. Gracias, papá. Amén y amén. Hermosa familia, preciosa semana terminamos. Una semana de bendición, una semana de vida. Así que este viernes estén alegres, estén gozosos, porque Dios ha sido fiel, porque Dios ha estado con nosotros y porque lo mejor, familia, está por venir. Que Dios les bendiga mucho y nos vemos y nos escuchamos en marzo. ¿Qué les parece? Que Dios los bendiga.